Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. El secuestro extorsivo se ha convertido en uno de los delitos más graves en varias regiones del país, Alejandra. Casos como el de Diana Ospina, una joven que fue secuestrada tras salir de una discoteca en Bogotá y ser víctima del llamado paseo millonario, reitera la existencia de este flagelo que tienen alerta a las autoridades del país. Tras un mes de sobrevivir a esta muy difícil situación, Diana habló sobre lo que vivió durante esos días. Sí, señora, pero esto no solo ocurre en Bogotá, es por eso que estamos en vivo desde Medellín y Barranquilla, en donde también hay preocupación por este tipo de extorsiones. Iniciamos en la capital del país con Mayra Tenorio, quien estuvo justamente con Diana Ospina. Mayra, ¿qué le contó y cómo se encuentra en este momento? Buenas tardes. Hablar de esta mujer es hablar de fortaleza, de sonrisa. Y mientras contamos esta historia, hay que mostrar esta zona donde pasó esta situación para ella, que es la zona de discotecas, de fiesta, porque antes de hablar de su duro testimonio, toca preguntarnos qué ha pasado a partir de eso. Ustedes ven la zona de Modelia, una de las 3 zonas seguras dispuestas para tomar transporte seguro, según lo que nos dice el distrito, aquí en esta zona de discoteca, donde afirman que la zona segura aplica de las 10 de la noche también a las 5 de la mañana. Ella nos contaba que tiene miedo de salir a las calles y frente a lo que hace el distrito, también les contamos cuál es su duro relato. Con un abrazo y una sonrisa, Diana Ospina rompió el silencio tras vivir horas de terror en un caso que las autoridades tipificaron como secuestro extorsivo hace un mes en Bogotá. Ella permaneció casi 2 días en manos de sus captores. Finalmente logró escapar y llegar por sus propios medios a un CAI de la policía. Eso te cambia totalmente la vida. O sea, la verdad hay que... no sé qué decirte por eso. La verdad es complicado. Todo se vuelve demasiado extraño. No creas, uno realmente siente el poder de todas las personas. O sea, yo me siento demasiado afortunada y tengo algo en mi corazón que me decía, o sea, yo tenía algo en mi corazón, me decía que yo volví a casa. O sea, complicado, pero lo podía hacer. Todo comenzó cuando tomó este taxi. Tras salir de una zona de discotecas en la capital, a pocos metros de su casa, fue interceptada por 2 hombres en este otro vehículo. Allí inició el cautiverio, extorsiones, movimientos en sus cuentas bancarias y horas de incertidumbre. Su rostro se convirtió en esta imagen de búsqueda en toda la ciudad y el país. Hoy, en medio de su proceso de recuperación, cuenta que esta es una de las primeras veces que sale a la calle. Sin ustedes no hubiera sido posible volver a casa. Creo que también es muy importante la colaboración de cada una de las personas que estuvo en su casa, que compartió mi foto, que estuvo pendiente. Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, este caso reabre el debate sobre una modalidad que vuelve a encender las alertas en Bogotá, el llamado paseo millonario, tipificado como secuestro extorsivo. Las cifras lo confirman. En 2025 se reportaron 37 casos, según el sistema Sideco de la policía, frente a 8 registrados en 2024. El 24 tuvimos un aumento de la extorsión en Bogotá, en parte porque facilitamos la denuncia, pero también consideramos porque estaba aumentando el fenómeno. El año pasado logramos una reducción cercana al 20%, un poco más, y este año vamos por buen camino en reducirlo también. Sabemos el impacto que esto tiene, el impacto en sus familias, en que puedan recuperar, digamos, una rutina de trabajo, conectarse nuevamente con amigos cercanos. Eso es un proceso para una persona que sufre una situación como estas. Las autoridades insisten en que este delito debe entenderse como secuestro extorsivo y no solo como un robo. Junto con el Gaula fortalecen estrategias de prevención y hacen un llamado a denunciar para evitar que más personas sean víctimas.
Ese era el panorama en la capital del país. Ahora bien, en el Valle de Aburrá hay una reducción en el delito de secuestro extorsivo y en la extorsión. Varios cabecillas de bandas dedicadas a estos delitos han sido capturados. Erika Zapata nos cuenta a esta hora cuántas víctimas han sido rescatadas. Erika. Alejandra, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, porque mire, aquí los resultados son positivos, hablando de la reducción de dos delitos, secuestro extorsivo y extorsión, una reducción del 58% en el secuestro extorsivo y en la extorsión, estamos hablando de una reducción del 38%. El Gaula está entregando, por ejemplo, este volante en diferentes puntos de la ciudad del Valle de Aburrá para que la gente no pague extorsiones, para que no sea víctima de secuestro extorsivo. Y escuchen muy bien esto, porque cada 11 horas en los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, por el Gaula es capturado por lo menos un secuestrador extorsivo o un extorsionista. Además, hay que decir que el 98% de los delincuentes que son capturados por este delito se les dicta medida intramural. Este hombre de 21 años es la víctima más reciente de secuestro extorsivo en Medellín. El Gaula lo rescató luego de que 5 personas lo retuvieron cuando viajaba de Bogotá a Medellín para vender joyas. Como que ellos querían que yo fuera por el dinero y lo trajera donde estaban las joyas para entregar las joyas. Yo voy, recibo el dinero en un centro comercial. Ellos me trabajaron a presión, me trabajaron jugando con mis ilusiones. Le pedían a su familia 200 millones de pesos por su liberación. Ellos me golpean hasta tal punto que recibo un golpe en la cabeza, el cual me hace convulsionar. Ya después reacciono un tiempo después. Ellos rompen mi teléfono celular, le meten la SIM card a una flecha y empiezan a comunicarse. Esto nos ha permitido la captura de 32 delincuentes, 10 cabecillas que se han dedicado a cometer conductas delictivas como secuestro extorsivo y extorsión. En otro caso, se evidencia el momento cuando el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logra el rescate de una mujer de 25 años en estado de embarazo que había sido secuestrada por su expareja sentimental y un amigo de este hombre. De acuerdo a las autoridades, la mujer fue golpeada para que perdiera el bebé. Los 2 señalados fueron capturados. La actuación policial se activó tras la denuncia oportuna de un familiar de las víctimas, quien informó sobre la retención de la mujer y las exigencias económicas realizadas por parte de los presuntos responsables. Pero en el Valle de Aburrá no solo se han esclarecido casos de secuestro extorsivo, a veces el delito inicia con una simple extorsión en establecimientos comerciales, como le pasó a este hombre. Exigiéndome una cantidad de dinero. El monto fue de 1 millón de pesos inicial, o si no, no podía seguir trabajando ahí. A finales de noviembre vuelven y me abordan y me dicen de que si no les doy 2 millones de pesos, no me puedo quedar ahí. Hemos golpeado a las principales estructuras criminales. Llevamos la captura de 10 cabecillas, alias Sebastián, otro delincuente conocido como alias Tini, de la organización delincuencial de La Miel, otro delincuente conocido como alias Glock, otro delincuente conocido como Julián Andrés Gómez, alias El Árabe, que era el coordinador principal para cometer extorsiones, alias Trenza, del grupo delincuencial Los del Llano. Medellín, Bello, La Estrella, Copacabana y Itagüí son los municipios más afectados con el delito de secuestro extorsivo y extorsión. 10 cabecillas de estos grupos delincuenciales han sido capturados este año. Esto es lo que sucede en Medellín, pero Barranquilla es una de las ciudades con mayor número de casos de extorsión en el país y aumenta la modalidad de secuestro por falso servicio. María José Martínez, ¿en qué consiste y qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Catalina y televidentes. De acuerdo con las autoridades, esta modalidad por falso servicio consiste en un secuestro psicológico donde se hacen pasar por clientes y las víctimas las contactan a través de medios digitales, las hacen pasar o las hacen llegar a un lugar apartado y comienzan las exigencias económicas que van entre los 10 y 30 millones de pesos para liberar al trabajador y la mercancía de la empresa. De acuerdo con el Gaula, la recomendación es tener un protocolo
protocolo de venta que incluya anticipos y, por supuesto, contar con capacidad tecnológica. En el siguiente informe les contamos todos los esfuerzos entre comerciantes, autoridades distritales y policía para combatir la extorsión en la capital del Atlántico. Según UNDECO, desde hace 7 años, los micro y pequeños comerciantes del Atlántico batallan cada vez más con el flagelo de la extorsión. Las amenazas se realizan a través de distintos canales. Precarnaval y carnaval tuvimos un pico alto de llamadas, de panfletos, de mensajes de texto y mensajes de WhatsApp a los micro y pequeños comerciantes aquí en el área metropolitana. En la actualidad, la extorsión ha trascendido hacia la modalidad de falso servicio, que se convierte en un secuestro psicológico a través de medio virtual. Posteriormente, después de haber sacado de pronto información en esa buena fe de la empresa, como se hacen pasar como clientes, posteriormente empiezan a generar exigencias económicas que oscilan entre 10 millones de pesos a 30 millones de pesos, supuestamente por la liberación de su trabajador y de la mercancía que de pronto lleven de la empresa. En lo que va corrido del año, las autoridades han realizado cerca de 250 actividades en contra de la extorsión, impactando a 39.000 personas, lo que parece dar frutos en las estadísticas de la ciudad. Y de igual manera, pues en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, se han logrado tener un aumento de las capturas por parte del Grupo Gaula. Tenemos un incremento del 20%. A la fecha llevamos 78 actores criminales dinamizadores de la extorsión que han sido capturados por el Gaula. Sin embargo, estudios desde la academia indican que los esfuerzos locales no son suficientes. Mientras el Congreso de la República no legisle regulando todo lo que tiene que ver con la compra y venta de SIM card y también las billeteras electrónicas, va a ser muy difícil que desde lo local se pueda hacer algo. Recientemente el distrito hizo una inversión de 14.000 millones de pesos para mejorar la capacidad operativa del Gaula de Policía y Ejército. 12 del día, 42 minutos. Hoy se cumplen 6 días del autodenominado paro armado indefinido del ELN en el Bajo Baudó, Chocó. Las autoridades no han podido llegar a las zonas más alejadas en donde las familias no tienen agua ni comida. Hablamos con líderes y también con habitantes del Bajo Baudó. Esta es su historia. Esta crisis humanitaria en el Bajo Baudó, en Chocó, coincide con una sequía que afecta a cientos de comunidades. Sin acceso al agua ni a la comida, permanecen casi 7.000 personas confinadas. Su petición ha sido la misma desde su infancia, cuando sus papás les enseñaban a enfrentar el miedo del encierro. Esta semana ha sido muy dura, muy caótica, porque ya esta es la fecha que nos quedamos sin nada de elementos básicos para uno tratar de seguir sobreviviendo. Aquí no tenemos agua, los alimentos se nos están acabando y uno ve el flagelo de toda la comunidad viéndose la cara, ¿qué hacemos? Que sí, que eso es muy triste. Así la vivimos con miedo, con preocupaciones de ver que nos estamos quedando sin nada, cómo seguir afrontando esta situación. Sin aviso y sin preparación, niños, adultos y ancianos se confinan días y hasta semanas por orden de los grupos armados ilegales que además les dicen cuándo pueden salir. Y así ha sido desde que el ELN controla su territorio hace décadas. Paros son así, son parte, como si fuera un paro cargado, como una enfermedad repentina. Aquí nadie le dice a uno que prepárese que para tal día va a haber un confinamiento, sino que aparece, porque igual uno como de alguna otra manera no tiene contacto con nadie, eso aparece así. Este testimonio es de un líder del Bajo Baudó a quien le protegemos su identidad porque está confinado. Nos cuenta que los paros armados se volvieron cada vez más usuales y que su anuncio se ha simplificado a los carteles que llegan debajo de sus puertas e incluso a mensajes a sus teléfonos con audios intimidantes. Hemos sobrevivido, pero también hemos quedado con mucho traumatismo para hablar, para salir y para incluso a veces hasta como relacionarnos, porque esto lo que deja es puro trauma y pura heridas que son muy difíciles de borrar. Esta es la súplica de todos los habitantes. Mediante ellos empiecen a sus guerras allá, pagamos nosotros, que no tenemos realmente que ver con eso, porque cuando ellos decretan sus paros no se puede mover nadie.
los gobiernos centrales y aún departamentales y municipales. Para cada uno de ellos, Pizarro es un olvido. La iglesia, que también ha estado supeditada a las medidas de los grupos armados, hoy ruega por una habilitación de un corredor humanitario para llegar a donde las familias llevan casi una semana sin comer. Fueron enfáticos en que los grupos armados no están buscando la paz. Buscando la paz o pregonando que se quiere la paz, nuestras comunidades están constantemente asediadas, invadidas, confinadas, desplazadas, sometidas al hambre, sometidas a las enfermedades y a la muerte y también a la violencia por esta situación. Mientras los habitantes del Bajo Baudó siguen confinados, las autoridades intentan llegar a las zonas más críticas y alejadas para brindar ayuda a quienes la piden detrás de la puerta de su casa. Difícil situación, y en diálogo con Noticias Caracol en vivo, la gobernadora del Chocó aseguró que van 11 paros armados en este departamento desde el año 2024, que es una crisis humanitaria abominable y que el ELN no permite a las zonas movilizarse por agua. Pide ayuda con urgencia por parte del gobierno nacional. Este año es el primer paro, pero ¿cuántos van hace 2 años? ¿11 le escuché? 11, así es. Tuvimos 6 en el primer año, en el 2024, en el 2025 tuvimos 4 más y este es el primero del año 2026. Así es. Es una barbaridad, porque es que son 11 veces en las que estos grupos amenazan, constriñen, afectan a la población, gobernadora. Y hay una situación mucho más grave para este caso. En algunos casos hemos tenido constreñimientos ilegales donde hay claridad sobre los días, se habla de tantas horas o se habla de tantos días. Este lo han anunciado como un paro, mal llamado paro indefinido. Eso es de verdad atentar de la manera más abominable contra la humanidad de la ciudadanía, y que hoy tiene a las comunidades que son 16 comunidades afro, 10 comunidades indígenas, que suman unas 6.000 personas, unos 400, 500 niños, niñas, en 3 ríos, el río Orpúa, el río Ijuá y el río Docampado. Esto es el sur del municipio de Bajo Baudó, y realmente lo que encontré ayer fue para mí muy angustiante, muy doloroso, porque está coincidiendo este constreñimiento con un momento de sequía grave que está viviendo el Pacífico. El Pacífico se está calentando, estamos pasando por un momento de no lluvias en el sur, al menos del departamento. Esto es en contrario a lo que está pasando en el norte con el tema del Frente Frío del Caribe. Pero acá, por ejemplo, las comunidades no tienen agua en su propia comunidad, pero por esta restricción del ELN tampoco pueden ir a las quebradas a recolectar agua. Así que el drama más grande, porque he visto y he tenido que gestionar el drama por la comida, que en efecto no se puede ir al pancoger, no se puede ir a la faena de pesca y pudiera haber hambre, pero el tema de no tener agua es realmente el extremo de la vulneración humanitaria. Luego de escuchar a la gobernadora surgen muchos interrogantes, entre ellos por qué el departamento del Chocó es un punto disputado históricamente por los grupos armados. Pregunta que le establecemos hasta ahora a nuestra periodista Paula Belalcázar, y también, Paula, actualicemos las cifras de las familias afectadas con esa situación. Alejandra, Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son varios los puntos clave para entender qué ha pasado y cómo se ha consolidado el ELN, el Clan del Golfo, y las disidencias de las extintas FARC en el departamento del Chocó. Empecemos por las afectaciones que ha dejado este más reciente constreñimiento que dura 6 días en el Bajo Baudó por parte del ELN. Hasta el momento son más de 6.800 los confinados y 450 desplazados. Y lo más preocupante es que las cifras siguen en aumento, porque esta situación no es nueva, viene desde 2024 y que hasta hoy se han ejecutado 11 autodenominados paros armados, de acuerdo con la gobernadora del Chocó. En 2024 cerca de 45.000 personas estuvieron confinadas, y esta situación en 2025 fue similar, pero la cifra fue de 32.000 afectados. Veamos ahora el poder de los grupos armados en esta zona, que se han apropiado del territorio debido a la escasa presencia del Estado, que ha sido histórica, y así lo han catalogado sus propios mandatarios en esta zona del país. El ministro de Defensa ofreció una millonaria recompensa por alias Genaro, el jefe del ELN en el Chocó, y también las autoridades identificaron a alias El Cura y alias Gerson. Lo que pasa es que esta disputa, que se
se ejecuta básicamente en los ríos, porque en esencia son las carreteras de ese departamento que ha posibilitado a los grupos armados además posicionar una ruta clave del narcotráfico por la cercanía a la costa pacífica y consolidar economías ilícitas como la minería ilegal, acompañadas por supuesto de la extorsión. Escuchemos por ahora a Jorge Mantilla, que es experto en conflicto armado, sobre la configuración criminal en esta zona del país. Es un departamento en el cual se lleva a cabo una disputa entre el ELN y el Clan del Golfo. Esta disputa la ha venido perdiendo el ELN sistemáticamente. El Clan del Golfo viene bajando desde la zona del Urabá antioqueño y recientemente se ha registrado la intención por parte de las disidencias de las FARC de entrar al departamento desde el sur, desde la zona limítrofe con el Valle del Cauca, Buenaventura, o lo que se denomina el Bajo Caliente. Y como vemos en este mapa, el Chocó es un punto clave porque tiene costa en el Océano Pacífico, lo que lo convierte en uno de los puntos de recepción y carga de cocaína que va hacia Centroamérica, hacia Estados Unidos y México, además de tener una proximidad a los laboratorios del procesamiento de coca. Hoy nuevamente las comunidades encarnan una crisis humanitaria, pero veamos que esta zona es estratégicamente importante y así nos lo cuenta Jorge Mantilla. Son tres aspectos estratégicos los que se juegan en el Chocó: la salida al mar y con ella la salida de varias rutas del narcotráfico hacia el Pacífico. En segundo lugar, el control poblacional, particularmente sobre poblaciones étnicas, afrodescendientes, indígenas. Y en tercer lugar, todo el control de la minería ilícita del oro. Teniendo en cuenta esas cifras, en Noticias Caracol seguimos llamando la atención sobre este grave panorama que estamos reportando allí en el departamento del Chocó. Por eso también seguimos sumando voces y nos conectamos a esta hora con la defensora del pueblo, Iris Marina, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol. Defensora, comienzo inmediatamente preguntándole qué alertas desde la Defensoría han podido emitir sobre la situación de orden público, pero también sobre la crisis humanitaria allí en el Chocó, y qué respuestas de las autoridades han podido obtener. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por el interés en esta situación tan grave. La Defensoría del Pueblo ha emitido en el departamento del Chocó, se encuentran actualmente activas alrededor de 12 alertas tempranas. Para la región que está ahorita afectada por el paro armado, tenemos una alerta desde 2022 que advierte el escenario de riesgo por la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo en esta región. Adicionalmente, quiero decir que recientemente acabamos de expedir una alerta de inminencia, es decir, de hechos que podrían afectar directa e inmediatamente a la población civil en la zona del San Juan por el posible ingreso de las disidencias de la línea de Mordisco, que esta es otra región, no está directamente afectada por el paro, pero pues también generalmente es víctima de este tipo de acciones del ELN. La respuesta institucional, pues digamos precaria. Ahorita lo más importante es la atención humanitaria, la disposición, la actuación de los planes de contingencia a nivel municipal, a nivel local, el apoyo de la unidad para las víctimas, pero también todas las medidas de prevención, no solo a través del despliegue de la fuerza pública, sino también de una protección integral a estas comunidades que la mayoría son étnicas. Claro, defensora, recordemos que son al menos 11 los autodenominados paros armados que se han ejecutado en el Chocó. Yo quiero preguntarle por qué esto se volvió un común denominador en esta zona del país. Sí, de hecho, efectivamente tenemos la misma información, 11 desde el 2022, inclusive tenemos 17 paros desde el 2021, se convirtió en una táctica del ELN para controlar y evitar, digamos, el mayor despliegue del Clan del Golfo en varias regiones del Chocó, en la que están en disputa y que pues el Clan del Golfo ha venido ganando espacio. Entonces, controlar la movilidad de la población, el flujo también de bienes y servicios básicos, además de afectar de manera muy seria los derechos de la población, pues también lo que hace es poner más en evidencia al grupo adversario en su movilidad. Entonces es una forma de controlar la población para evitar el avance del grupo adversario, en este caso el Clan del Golfo.
En este caso, además, es un paro indefinido. Quiero también decir que cuando hay un paro, como lo denominan ellos, es evidente el confinamiento. Pero tal vez hay que decir que el Chocó es un departamento que permanentemente está confinado. Hay unos confinamientos que son atípicos por fuera de los paros armados, en los que no prohíben, digamos, el ingreso a cabeceras municipales y este tipo de cosas, pero sí que la población vaya a los cultivos o zonas más rurales. Entonces, la población se ha acostumbrado a vivir así, en esas dinámicas que controlan la movilidad para el beneficio de los grupos armados. Sí, defensora, y para ahondar en este tema que usted acaba de tocar y ya para finalizar esta conversación, usted habla de una alerta de inminencia por el ingreso de las disidencias de alias Iván Mordisco y también habla de la presencia del Clan del Golfo allí. ¿Esto qué podría significar? Pues el aumento de hostilidades, puede haber combates, también otro tipo de respuestas por parte del ELN, como este tipo de restricciones a la movilidad, el aumento de minas antipersona que son usadas también para controlar el paso de los grupos armados, aumento del reclutamiento forzado, que también es y del uso y utilización de menores de edad, presión para jóvenes que, si bien son mayores de edad, están, digamos, al margen del conflicto armado, y los grupos los empiezan a presionar para unirse a las filas. En total, Sí. Muy bien, la defensora del pueblo Iris Marín hablándonos acerca de esta cruda situación en el departamento del Chocó. Muchísimas gracias a la defensora. A las 12 del mediodía, 56 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos. A esta hora es noticia que se cumplen 7 días del paro minero en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca, del departamento de Antioquia, en Valdivia y en sur de Córdoba. Todavía no se ha llegado a un acuerdo final entre mineros artesanales y el gobierno nacional. Son 20 puntos a los cuales los mineros artesanales quieren llegar a un acuerdo y solo han llegado a un acuerdo en 9 puntos. Se espera que el día jueves se realice otra reunión para poder acabar con todos los bloqueos, porque en este momento los bloqueos siguen. A esta hora es noticia en norte de Santander el asesinato de un soldado en zona rural del municipio de la Playa de Belén. Los hechos se registraron en la vereda Carrizal, hasta donde había llegado el soldado Andrés Lázaro Álvarez, de 20 años, con el propósito de visitar a su familia luego de jurar bandera, cuando fue sorprendido por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. El hecho fue condenado y denunciado a través de un comunicado por el Ejército Nacional, mientras que las autoridades investigan si se trató de la ejecución de un militar en estado de indefensión. En esa zona delinque el ELN. A esta hora, un grupo de investigación de la Policía Metropolitana trabaja para identificar y capturar a los responsables de la masacre ocurrida en el barrio Normandía, en Soledad, que dejó a 3 personas muertas y una herida. Según las autoridades, sicarios que se transportaban en un motocarro dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en una vivienda. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial y, a través de un comunicado, la alcaldía de Soledad ofreció recompensa para encontrar a los autores materiales e intelectuales del hecho. A esta hora encuentran sin vida a Cristian Carreño, quien se encontraba desaparecido hace más de 24 horas luego de las fuertes lluvias que se presentaron en Santander. Según las autoridades, el hombre intentó cruzar el río Lebrija en la vereda Las Chuspas y fue arrastrado por la corriente. Su cuerpo fue hallado a 100 metros del lugar por la comunidad, la Defensa Civil y el grupo de rescate de Ponalzar. El CTI adelanta las investigaciones correspondientes. A esta hora es noticia la alta congestión vehicular que se registra en la vía Bogotá-Girardot tras el volcamiento de un tractocamión sobre las 7:15 de la mañana de este domingo a la salida del túnel Sumapaz, esto en el kilómetro 42, sector conocido como Boquerón, muy cerca a la Nariz del Diablo. Según las autoridades, el vehículo que transportaba bebidas tendría fallas mecánicas. Tras el hecho, una mujer resultó lesionada y lamentablemente el conductor falleció en el lugar. A esta hora siguen las autoridades adelantando las acciones para poder generar una mejor movilidad en este punto y activaron un reversible en el túnel Sumapaz para los viajeros que se dirigen hacia Girardot.
A esta hora es noticia en Bogotá el promedio de 16 capturas que se han registrado, escuchen esto, en el marco del Festival Estéreo Picnic que se realiza este fin de semana aquí en la capital del país. El balance lo entregó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestando que estas capturas se han dado principalmente por el delito de robo, esta modalidad que más conocemos como el cosquilleo. Afirma que ante esta situación, porque solo ayer sábado se registraron cerca de 10 capturas, por eso hoy, domingo, han desplegado más capacidades de policía para garantizar seguridad. A esta hora es noticia el hallazgo masivo de 2.778 motocicletas con el sistema de identificación adulterado en medio de un megaoperativo realizado en las comunas 3, 10, 11, 18 y 20 de la capital vallecaucana. La diligencia realizada por la Policía Nacional también logró la recuperación de 35 motocicletas y 12 vehículos que habían sido reportados como hurtados, además de la captura de 3 personas en flagrancia. 1:00 p.m. en punto. En otras noticias, en Bogotá, cerca de la mitad de las personas que viven de la economía informal son migrantes. Una realidad que crece en las calles entre el rebusque diario y nuevas formas de comercio. Recorrimos la ciudad para conocer sus historias y cómo buscan abrirse paso incluso en el mundo digital con programas del distrito que le apuestan a llevar sus productos más allá de las calles. Les tengo el heladito de coquito, manguito, limoncito, chicle, fresa, mango, limón, bocadillo, queso, coco. Y si están pelados, aquí les tengo el fiado. Como Jesús Álvarez, migrante venezolano y vendedor informal, miles de personas en Bogotá han hecho que la calle, sea su lugar de trabajo. Allí entre carretas, bolsas, cajas y productos colgados al hombro, el rebusque diario se convierte en su principal sustento. Esta imagen se repite a lo largo de las calles de la capital. Para ellos, el tiempo transcurre entre la espera y la oportunidad, confiando en que cada persona que pasa pueda convertirse en un cliente. Según cifras oficiales, la informalidad laboral en Bogotá alcanza a cerca de 1 de cada 3 trabajadores, es decir, alrededor de 1.300.000 personas. Aunque es una de las tasas más bajas del país, sigue siendo un reto estructural, pero esta realidad también ha cambiado. La tecnología ha llegado a las calles y ha transformado la forma de vender y de pagar. Por transferencia, por lo menos hago más en transferencia que en efectivo. Sí, aproximadamente manejo como de 200 a 300 en transferencia, porque la gente prefiere pagar con transferencia y tener el efectivo como que para otras cositas más extensivas. Hoy cada vez es más común ver vendedores con códigos QR, datáfonos o letreros que anuncian distintos medios de pago digital. Mucha gente, lo que te digo, utilizan siempre ese tipo de plataformas, Nequi, Llave, DaviPlata, y pues si tú no ofreces esa versatilidad, pues se te va el dinero. Baila. El que no está al día, el que no va evolucionando junto con la gente y los medios de pago, se queda sin vender, porque lo lleva sí o sí a evolucionar, a tener los distintos medios de pago para poder llevarse el producto, ¿verdad? Y si no, pasa lo siguiente, se van al siguiente carro y terminan pagando con Nequi, Llave. Y los clientes también han cambiado sus hábitos. Por seguridad, porque cargar plata lo pueden a uno robar ahora por todo lado. Por eso el reto ya no es solo la alta presencia de trabajo informal, donde muchos son migrantes, sino su integración a nuevas dinámicas económicas y digitales. Una de las apuestas es este directorio digital que busca conectar a vendedores y emprendedores para que puedan ofrecer y comprar sus productos a través de Internet. Nuestro directorio digital para que sea un espacio específico donde los emprendimientos puedan vender y comprar. Aparte de eso, estamos también desarrollando, toda una oferta de e-commerce importante para que nuestros emprendimientos sepan lo que es vender en Internet. Es un reto súper grande para la ciudad y para los emprendedores y negocios locales, pero pues nosotros queremos acompañarlos en esta apertura. La invitación es a que vendedores locales se inscriban y accedan a estas herramientas. La meta es que la economía informal también pueda adaptarse a las nuevas formas de producción y venta en la ciudad.
Buenas tardes. En Noticias Internacionales hablamos de la guerra, pues la tensión entre Irán e Israel sigue escalando mientras crecen las alertas a nivel internacional. Misiles iraníes impactaron el centro del país mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su advertencia a Teherán y descarta una salida diplomática. La guerra entre Irán e Israel escala con nuevas amenazas internacionales y un ultimátum que podría disparar una crisis global. Las fuerzas de defensa de Israel informaron este domingo que misiles iraníes impactaron en el centro del país. Israel, por su parte, destruyó un puente en el sur del Líbano en medio de la oleada de ataques contra Hezbollah. En las últimas horas, Donald Trump endureció su postura y mantuvo su advertencia a Irán. El mandatario habría fijado un plazo de 48 horas para abrir el estrecho de Hormuz, clave para el transporte mundial del petróleo. Hasta ahora, Teherán no ha dado una respuesta clara, mientras crece la tensión internacional. Además, Trump insistió en que no está interesado en negociar un alto al fuego, lo que reduce las posibilidades de una salida diplomática en el corto plazo. En el terreno, los ataques continúan. Este fin de semana, un misil iraní impactó la ciudad de Arad en el sur de Israel, dejando decenas de heridos, varios en estado crítico, tras caer en una zona residencial. Arad se encuentra cerca de Dimona, una ciudad clave por su instalación nuclear que también fue atacada horas antes. Según autoridades, los sistemas de defensa no lograron interceptar los proyectiles, provocando impactos directos. Mientras tanto, Israel afirma que Irán utilizó por primera vez un misil de largo alcance, capaz de superar los 4.000 kilómetros y podría llegar hasta las capitales europeas. Ayer mismo Irán lanzó un misil balístico intercontinental de 2 etapas con un alcance de 4.000 kilómetros contra un objetivo estadounidense de la isla de Diego García. Estos misiles no están destinados a atacar Israel. En respuesta, el ejército israelí asegura haber atacado instalaciones clave de misiles en el occidente de Irán. Ante los ataques, la Agencia Internacional de Energía Atómica se pronunció y volvió a pedir moderación militar ante el riesgo de una escalada mayor, especialmente por los ataques cerca de instalaciones nucleares. En medio de la creciente violencia, las voces por la paz insisten. El Papa León advirtió que la muerte y el dolor causados por la guerra son un grito que llega a Dios, en un llamado urgente a detener el conflicto. En noticias de nuestra región, en Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció un racionamiento eléctrico en el país durante los próximos 45 días. Culpó a un incremento de la radiación solar. La mandataria anunció un plan nacional de ahorro energético, asegurando que un fenómeno natural amenaza con temperaturas extremas que podrían terminar en afectaciones al sistema eléctrico. Rodríguez pidió ayuda a la ciudadanía luego que un apagón afectara a 7 estados el pasado viernes en medio de la grave crisis energética que vive Venezuela desde hace más de una década. Hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Esto nos llama, y yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica. Bueno, la colocación de los aires acondicionados a una temperatura que no supere los 21 grados centígrados, en la desconexión de equipos eléctricos. Y hablamos de Ecuador, pues la policía del país andino reportó que ya son 148 los capturados en medio de su gran operativo en contra del crimen, que hoy completa su 7º día. El gobierno de Daniel Noboa, en cooperación con las fuerzas de Estados Unidos, adelantan operativos nocturnos principalmente en 4 provincias, con los cuales esperan detener las actividades de grupos criminales. Los operativos también han logrado incautar armas, carros y motos utilizadas por bandas al margen de la ley. Y para el cierre, las auroras boreales están iluminando los cielos de 20 estados de los Estados Unidos este fin de semana, gracias a una tormenta geomagnética impulsada por actividad solar reciente. El fenómeno coincide con el equinoccio de primavera, un periodo que intensifica la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre. Esto permite que las luces del norte de Alaska se observen en latitudes más bajas de lo habitual, un espectáculo que
pinta la atmósfera de tonos verdes y rosadas y violetas durante toda la noche y nos dejan estas hermosas postales. 1:24 p.m, momento para activar el radar de la política fin de semana. Bienvenidos. Ayer les contábamos sobre lo que han dicho los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia sobre eventuales apoyos, y hoy les vamos a hablar de las apuestas del aspirante Iván Cepeda. ¿Cuál es la estrategia y el margen de crecimiento que tiene el progresismo de cara a las elecciones del 31 de mayo? Les tenemos el análisis. A exactamente 10 semanas de las elecciones de primera vuelta, el Pacto Histórico puso en marcha su estrategia de expansión a través de alianzas y adhesiones. El congresista Gabriel Becerra es uno de los responsables en la campaña de coordinar estos acercamientos. Nosotros vamos a lograr la victoria en primera vuelta a través de estrechar la relación con los movimientos sociales, con la base ciudadana, con la base popular y desarrollar también lo que hemos llamado una alianza por la vida, que empezó a manifestarse esta semana con la adhesión del movimiento En Marcha, con toda esa huella liberal, progresista. Y aunque la Alianza Verde se reunirá en abril para hablar de las presidenciales, desde el pacto, según fuentes, esperan que la semana que viene se anuncie el respaldo de un sector de este partido. No sería la única colectividad a la que la apostarían, dicen los analistas. La tarea de Iván Cepeda es encontrar aliados en diversos sectores. Recordemos que hay una parte de la casta política que, estando dentro del Partido Liberal, el Partido Conservador, el partido de la U, de todas maneras hay sectores allí que son criptopetristas, que han recibido apoyo del gobierno, que votaron por diversas iniciativas del gobierno en el Congreso, porque no olvidemos que el gobierno tiene el poder de los contratos, tiene el poder de la contratación, de manera que allá hay un campo para la expansión de Iván Cepeda. Aunque considera difícil que haya un ganador en primera vuelta, Flores controvierte a quienes dicen que la candidatura de la izquierda se estancó. No se puede pensar que Cepeda no tiene por dónde crecer. Fíjese usted que ya en la consulta se dijo los de Petro no van a poder crecer más allá de la consulta, de lo que recibieron en consulta en elecciones al Congreso, y superaron de lejos la frontera de los 20 senadores y crecieron muchísimo en cámaras en diversos lugares de Colombia. En Cundinamarca mantuvieron el poder en Bogotá, crecieron en Nariño en cámaras, en fin. En todo caso, algunos sectores políticos hasta después de Semana Santa decidirán sus apoyos para esta primera vuelta. Y hablamos a continuación de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio, conocida este domingo, que muestra novedades en el mapa político de las elecciones presidenciales. Y ojo a esto, porque Paloma Valencia por primera vez aparece en el segundo lugar, desplazando a Abelardo de la Espriella. Y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sigue encabezando la medición. Revisamos los resultados con nuestro analista político Gabriel Cifuenta, a quien le damos la bienvenida. Gabriel, buenas tardes. Alejandra, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia de Noticias Caracol. Bueno, Gabriel, entremos en materia inmediatamente revisando estos resultados de la encuesta y hacemos primero el análisis macro, esos primeros lugares que ubicamos por duplas. La pregunta es, ¿por cuál de las siguientes fórmulas presidenciales votaría usted? Tenemos entonces el panorama: Iván Cepeda y Aida Quilcue un 34.5%, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo un 22.2%, y de otro lado tenemos también en tercer lugar a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo con un 15.4%, Claudia López y Leonardo Huerta con un 3.7%, y finalmente Sergio Fajardo y su dupla Edna Bonilla con el 3.6%. ¿Qué lectura podemos hacer de estos resultados macro que se registran, hay que decirlo, 2 semanas después de haberse realizado las consultas interpartidistas? Alejandra, sea lo primero señalar que se ve un Iván Cepeda que sigue manteniendo un liderato indiscutible frente a los demás candidatos con un 35%, que parece que si bien no ha llegado a su techo, se ha venido estancando, pero que le daría sin lugar a dudas fuerza a su candidatura para llegar a segunda vuelta. La otra noticia que nos deja estas encuestas es, como usted bien lo señalaba, el resultado de Paloma Valencia, que ha crecido más de
pierde 14 puntos desde la medición que se realizó en enero y la estaría dejando en un segundo lugar, incluso superando a Abelardo de la Espriella, que hasta hace unas semanas parecía ser el candidato que entraría a disputarle a Iván Cepeda en segunda vuelta. Y esto es un hecho importante, Alejandra, y es que todavía, de acuerdo con las proyecciones de las encuestas que se han conocido recientemente, ninguno tendría todavía la fuerza suficiente para ganar en una primera vuelta, por lo cual el ajedrez político se vuelve a recalibrar dependiendo de cuáles son los candidatos que pasarían a la segunda vuelta. Bueno, seguimos entonces con el análisis, ya veíamos entonces esos primeros resultados. Ahora vamos a evaluar el escenario de una segunda vuelta presidencial. Dice, si los candidatos fueran a segunda vuelta, ¿por cuál de los dos votaría? Si los candidatos Iván Cepeda y Paloma Valencia en este caso, tenemos entonces que votaron por Iván Cepeda el 43.3% y en el caso de Paloma Valencia un 42.9%, ninguno, 9.4%, no sabe, no responde, un 4.4%. ¿Qué podríamos decir también de este escenario? Es decir, ¿y quién podría sumar nuevos sectores para cambiar este panorama? Vea, Alejandra, yo creo que esta es la segunda gran o el segundo gran titular de la encuesta porque es la primera vez en todas las encuestas que se han realizado en el cual en una segunda vuelta habría un empate técnico entre Iván Cepeda y alguno de sus contrincantes. Hace por allá un año parecía que Fajardo, o hace 6, 8 meses parecía que Fajardo iba a hacer esa ficha. Hoy en cambio, después de encuestas que mostraban una amplia ventaja de Iván Cepeda frente a cualquiera de sus contendores, el resultado de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que los ponen en un empate técnico dentro del margen de error, es sin lugar a dudas una noticia muy importante porque muchos de los electores en este momento que se encuentran en la oposición, que no votarían un proyecto continuista como el que representa Iván Cepeda, seguramente moverían sus decisiones políticas frente a aquella candidatura que pueda competirle en términos reales a Iván Cepeda. Comienza a aplicar después de estos datos, si se quiere, un poco ese efecto de voto útil que generalmente se ve mucho más, de forma más vívida en una segunda vuelta, podría anticiparse para la primera vuelta. Por supuesto que en caso que Paloma llegara a una segunda vuelta, el bloque de los que hoy están con Abelardo automáticamente se desplazarían hacia su campaña y es por eso que el techo de Paloma en este escenario puede ser un poco más amplio respecto del techo de Cepeda, que desde ya ha agrupado en su candidatura, una candidatura muy fuerte, pero ha sumado ya todos esos apoyos de la izquierda. Tiene un poquito menos para dónde crecer Cepeda en este caso. Sí, señor. Bueno, ahora revisemos la siguiente fotografía. Si los candidatos a segunda vuelta fueran Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, tenemos entonces Iván Cepeda con un 48.1% y Abelardo de la Espriella con un 35.5%. Ninguno, 11.1%, no sabe, no responde, un 5.3%. ¿El análisis que aplica aquí cuál es, Gabriel? Pues fíjese, Alejandra, lo que pasa a diferencia de la respuesta de si Paloma va a pasar a segunda vuelta. Paloma, con su fórmula Juan Daniel Oviedo, con la participación en la gran consulta, ha tratado de extender su alcance a sectores de centro, sectores moderados, de oposición, pero moderados. Mientras que Abelardo de la Espriella, según esta información, parece que todavía no atrae ese voto de centro, ese voto moderado, y que en caso que él fuera el candidato a pasar a segunda vuelta, muchos de esos votos de centro y esos votos moderados no lo acompañarían en una segunda vuelta, haciendo, si se quiere, mucho más segura la apuesta por Paloma y no por Abelardo. Ahí está entonces el panorama. Muchísimas gracias a Gabriel por acompañarnos en esta tarde. Datos que nos entregan desde el Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio que pudimos compartirles a ustedes a esta hora en el Radar de la Política. Así terminamos. La democracia colombiana enfrenta un nuevo capítulo. En cada rincón del país hay preguntas abiertas sobre el presente, sobre lo que hemos vivido y sobre lo que puede venir. Que cambie lo de salud, porque está terrible. Un compromiso que se expresa en respetar las diferencias, en escuchar atentamente y en la responsabilidad de informarse. Un momento en el que más allá de los nombres, las campañas y los discursos, lo primero es la gente.
El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos lo elegimos juntos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. 1:34 p.m. En Colombia sigue la vigilancia por los casos de fiebre amarilla. Al tener en cuenta la llegada de la Semana Mayor, cuando miles de personas saldrán de viaje, las autoridades piden vacunarse contra esta enfermedad viral. Esteban Bejarano, recordemos cuántos casos van en el país y cuál es el llamado de las autoridades. Buenas tardes. Catalina y televidentes, buenas tardes. Hay que recordar en primera instancia que el país se encuentra en declaratoria de emergencia sanitaria por el aumento en los casos de fiebre amarilla desde el año pasado, pero desde el 2024 comenzaron a presentarse los casos en el país. Así las cosas, desde esa fecha hasta hoy estamos hablando de 179 personas como casos confirmados de fiebre amarilla. Lamentablemente, de estas 79 fallecieron en el país y en su mayoría no contaban con la vacuna contra el virus. Solo durante el 2026 van 16 personas fallecidas. ¿Por qué es importante la vacuna? Aquí les contamos. Con maletas listas y viajes programados, como es tradicional, se prevé una alta movilización de viajeros en Semana Santa. Ante este panorama, las autoridades de salud mantienen encendidas las alertas por el riesgo de contagio de fiebre amarilla en algunas zonas del país. La fiebre amarilla sigue circulando, nosotros hacemos vigilancia entomovirológica, estamos muy atentos y lamentablemente los casos que se han tenido confirmados han sido de personas sin vacunar. El llamado principal es claro, vacunarse 10 días antes de viajar a zonas de riesgo. La inmunización es gratuita, se aplica una sola dosis, es segura y la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones graves e incluso la muerte. Produce síntomas como todos los virus, muy generales, inicialmente dolor, fiebre, malestar general, pero después de un periodo de 5 a 6 días en que la persona aparentemente está mejor, hay un deterioro importante y especialmente por una complicación que puede llevar al daño del hígado y por eso la persona se puede poner amarilla. Según el reporte más reciente del Ministerio de Salud, este año van 31 casos confirmados de fiebre amarilla y 16 fallecidos a causa del virus transmitido por un mosquito que hace presencia principalmente en zonas selváticas, cálidas y con alta humedad. Si va a visitar a sus familiares en esta Semana Mayor y va para el oriente del Tolima, para el foco del sur del Tolima, por favor vacúnese y para las zonas de riesgo en la cuenca del río Amazonas. A hoy el mapa del panorama de fiebre amarilla en el país se ve así. Hay 10 departamentos con casos confirmados, Tolima con 159 casos y 64 fallecidos, Putumayo con 8 confirmados y 6 fallecidos y Meta con 3 personas contagiadas y 3 fallecidos concentran la mayoría de los casos. Además de la vacunación, estas son otras medidas clave para evitar la picadura del mosquito. Utilizar las medidas de protección como son uso de repelentes con frecuencia y adicionalmente utilizar hasta donde sea posible ropa adecuada y salir a las horas donde hay menos mosquitos. Recuerde que vacunarse a tiempo marca la diferencia. Revise su carnet de vacunación y acérquese a los 3.000 puntos dispuestos en el país para acceder a la inmunización. Su salud también hace parte del viaje. Como lo veíamos, el departamento del Tolima lidera la lista de los casos y las autoridades en el territorio están advirtiendo que se está presentando un nuevo brote en algunos de los municipios, por lo que el llamado que hacen insistente es a quienes van a visitar el territorio tolimense para que se vacunen. El departamento del Tolima se alista para recibir a cientos de viajeros. Sus atractivos turísticos impulsados por la diversidad natural y el clima perfecto para vacacionar posicionan al territorio como uno de los preferidos durante la Semana Mayor. Disfruto mucho de las piscinas de Melgar, su clima, la gente. Sin embargo, algunos municipios del territorio siguen bajo estricta vigilancia ante la presencia del mosquito transmisor. Recuerde que el Ministerio de Salud pidió a las personas que ya se habían vacunado hace más de 10 años aplicarse una segunda dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla para visitar municipios como Cunday, Villarrica, Icononso, Purificación y otros. Deben conocer que la fiebre amarilla es una enfermedad mortal. Por eso necesitamos hacer ese llamado a que vengan, pero vengan vacunados contra la fiebre amarilla 10 días antes. Desde el inicio de la alerta por la circulación de esta enfermedad viral en Tolima, las autoridades reforzaron los controles epidemiológicos, insistiendo en la vacunación y dispuesto de puntos para acceder a esta en todo el territorio. Si usted piensa viajar a municipios como Melgar y Carmen de Apicalá, también debe contar con la vacuna.
Seguimos haciendo un llamado porque sabemos que para los turistas uno de los municipios para visitar es todo lo que tiene que ver con Melgar, con Carmen y con Icononso. Según las autoridades en municipios como Icononso, los habitantes no han atendido el llamado a la vacunación, lo que podría generar un mayor riesgo de contagio. El sábado confirmamos un caso de fiebre amarilla, el paciente falleció y tenemos uno que remitimos en la noche anterior. El departamento del Tolima espera la llegada masiva de visitantes, pero hacen un llamado claro a estar protegidos contra esta enfermedad viral. Hoy está a tiempo de aplicarse la vacuna para que esta Semana Mayor esté protegido. 2:18, continuamos con noticias del mundo. Esta semana, uno de los misterios más grandes en el mundo del arte llegó a su fin, pues la identidad de Banksy, el grafitero más famoso del planeta, fue revelada a raíz de una demanda judicial. El polémico artista llevaba años en el anonimato. Él es Robin Guggenheim, quien era un hombre común y corriente de la ciudad de Bristol hasta esta semana, pero sería la persona detrás de Banksy, el grafitero más famoso del mundo. Su nombre salió a relucir en un alto tribunal de Londres. Otro artista lo demandó por difamación. Durante más de 3 décadas, Banksy ha criticado de forma anónima a la sociedad y a la política con sus polémicos grafitis. Los medios han buscado durante años desenmascararlo. En 2003, The Guardian logró esta descripción. Un hombre blanco de 28 años con vestimenta casual y despreocupada, jeans, camiseta, un diente de plata, cadena de plata y arete de plata. En noviembre de 2022, Banksy pintó los restos de edificios calcinados en Ucrania y posteriormente se atribuyó la obra. Y se sabe que para entrar al país cambió su nombre a David Jones, uno de los más comunes en Reino Unido y con el cual evitó ser rastreado. En septiembre de 2025, la obra de Banksy resonó mundialmente. Un grafiti de su autoría criticó la represión a unas manifestaciones pro-Palestina que dejaron más de 800 detenidos en el Reino Unido. Un juez golpeando con un mazo a un manifestante apareció en una calle de Londres. En horas, el grafiti se volvió viral y miles de personas hacían fila para tomarle foto, pero la obra fue borrada. Un hecho que agitó las protestas de ese entonces. Muchas veces lo que está sucediendo alrededor de una obra de Banksy es tan interesante como la obra en sí. El artista no se ha pronunciado sobre su identidad, pero sus seguidores ahora esperan alguna muestra fiel a su estilo, con un grafiti anónimo. De otro lado, Bélgica conmemora el 10º aniversario de los atentados terroristas que marcaron su historia reciente. Bruselas recuerda a las víctimas de los ataques del 22 de marzo de 2016, cuando atentados coordinados por el grupo extremista del Estado Islámico impactaron el aeropuerto y la estación del metro. Las explosiones dejaron 32 muertos y más de 300 heridos en uno de los episodios más trágicos de este país. Y vamos a ver a continuación la tierna imagen de un mono que no se separa de su madre ni un segundo, que le da la vuelta al mundo. El pequeño Malibú se aferró a su mamá mientras esta estaba sedada durante un examen médico. El hecho ocurrió en el zoológico de Richmond, en Estados Unidos. El zoológico explicó que este es un comportamiento típico en este tipo de primates, una situación que en contraste nos hace recordar a Punch, el mono solitario de Japón. En otras noticias de Colombia, 20 familias de Circasia en el Quindío recibieron la felicidad de tener una casa propia. Gracias a una alianza público-privada se hizo realidad el sueño de que estas familias puedan vivir en una vivienda digna. Es allá, donde está Salón A ver. Esa era la casa de Juanita y sus 3 hijos, en un pequeño lote en Circasia, Quindío, donde las paredes no eran más que plástico y tablas. La vida de esta madre cabeza de hogar y sus pequeños está cambiando por completo gracias a la oportunidad de tener una casa propia. Tanto para mí como para mis hijos, porque pues ellos cuando estaban estudiando pues a mis hijas les hacían mucho bullying pues por la vivienda donde estábamos. Entonces los niños se burlaban mucho de ellos, que porque ustedes vienen en una casa así, vienen en una casa así, pero pues ya ahora no van a tener vergüenza. Así como la suya, otras 19 familias son beneficiadas con una vivienda nueva, gracias a la alianza de empresas privadas, entidades públicas, la Fundación Catalina Muñoz y los más de 200 voluntarios que pusieron su granito de arena.
Movilizamos más de 1.000 millones de pesos en cada una de las intervenciones que hemos hecho a nivel nacional. Nosotros lo que hacemos es entregar una vivienda con sus acabados, y lo que buscamos en cuanto a la mano de obra es que las familias también sean corresponsables y apoyen en todo ese proceso. Primero darles la noticia de que fueron seleccionados para entregarles una vivienda, luego el proceso que empieza, esa ilusión, crear también y tejer esas alianzas para que esto sea posible. Este programa de Home Center y sus aliados ya ha beneficiado a 17.000 personas en distintas regiones del país en los últimos 5 años. Las viviendas son de cerca de 50 metros cuadrados y cuentan con 2 habitaciones, cocina, sala, un baño y un patio de ropas. Ya no voy a tener que estarme preocupando por pagar un arriendo, entonces ya le va a cambiar a uno mucho la vida. Gloria vivió los embates de vivir en la calle y hoy es la dueña de esta hermosa casa, como ella le dice. Yo dije, bueno, bendito sea Dios, cuando iré a tener mi casa propia, donde nadie me esté echando, donde nadie me esté humillando, pero esta es una bendición demasiado grande. Es un sueño hecho realidad. Un hogar donde estas familias no solamente se pueden resguardar de la lluvia, también donde podrán construir sueños y vivir dignamente. Y nos vamos para Villa de Leyva para hablar de su Festival de Astronomía, que llegó a la versión número 29 con miles de asistentes que hacen de este evento uno de los más importantes de Colombia y a esta ciudad, la capital del cosmos. Jairo Niño se encuentra allí. Jairo, buena tarde. Como es costumbre, el Festival de Astronomía de Villa de Leyva se convirtió en el mejor escenario para los amantes de los cuerpos celestes que año tras año llegan a esta hermosa población boyacense para disfrutar de su cielo. Villa de Leyva se transformó una vez más en el planetario más grande de Colombia. Decenas de telescopios apuntan al cielo para buscar captar el mejor ángulo de los cuerpos celestes que el espacio esconde por momentos. Acá se aprovecha la noche y el día. Logré observar la luna y unas estrellas. Ahí a Júpiter. Se veía grande con sus lunas y con rayas pieles. Pues por las condiciones hoy pues está un poquito nublado, pero pues también hemos visto... Hemos estado en varias charlas, hemos aprendido pues acerca de astrofotografía. Esta es la versión 29 del Festival de Astronomía en la hermosa villa. Sabía que esto iba a ser un éxito, no solo por el tema, sino por este extraordinario marco de la Plaza Mayor, buen acceso a la villa, gastronomía, una región cultural y histórica y colonial maravillosa. Todo se conjuga para hacer el Festival de Astronomía más grande y más importante de América Latina. El sol es otro de los grandes esperados por estos amantes del espacio. Acabo de ver el sol y fue muy divertido, pues porque son cosas que uno siempre ha querido hacer. También ayer fui a un montón de lugares y me pareció una experiencia que todo el mundo tiene que vivir. Júpiter, Saturno y varias constelaciones se han logrado observar pese a la adversidad del tiempo. España es el país invitado. Me ha sorprendido increíblemente cómo mueve la afición a la astronomía aquí, especialmente aquí en Villa de Leyva. El ambiente que había ayer era espectacular, muchísima gente, incluso por la noche tuvimos cielo nublado, pero igualmente había un ambiente increíble. La jornada culmina hoy domingo, donde los telescopios aún estarán disponibles de forma gratuita para el deleite de los amantes del espacio exterior. 2 de la tarde, 53 minutos. Gracias por continuar con nosotros. A paso firme avanza la construcción del corredor de la calle 30 en el centro histórico de Cartagena, una obra para mejorar la conectividad urbana y la movilidad de la zona turística de La Heroica. Con un avance del 63%, avanzan las obras del corredor de la calle 30 en el centro histórico de Cartagena, una solución vial a la congestión vehicular que se generaba en la avenida Santander y en el ingreso a la zona turística de Boca Grande. No solamente de hacer una vía, sino de que la vía también cambiara los sentidos vehiculares, que nos permitiera salir del Parque de la Marina hacia Manga sin tener que llegar a la entrada a Boca Grande, de que pudiéramos también tener una intervención en mejoramiento del entorno urbano, un manejo silvicultural adecuado a la entrada, a la gran entrada de la ciudad para los turistas y para los cartageneros.
Jorge Luis Maldonado acostumbra a conducir por la zona y sabe lo mucho que representa esta nueva calle para su tiempo y la economía de su bolsillo. Que va a ser accesible porque vamos a hacer más rápido, ya uno queda acá, sino que se encuentra acá, comunica con la calle de Santa Teresa, es más rápido, ya. Entonces para mí no hay inconveniente de lo que haga él. El comercio de este sector también valora la intervención, de la que aseguran dará un salto de calidad a sus negocios. Era una calle sin salida, llena de motos, era muy oscura, los árboles que habían estaban en muy mal estado y ahora obviamente tenemos un proyecto excelente que espero nos dé mucho más visibilidad acá al proyecto Palenque Vive, La Palenquera, que nos visitan de toda parte del mundo. Más de 100 trabajadores vinculados a la obra de construcción que también contemplará la reorganización en las redes de energía de la zona, con el reto de mantener los estándares urbanísticos del entorno. Primero se van a dar cuenta que aquí hay un tratamiento de textura diferente, hay una renivelación. La textura diferente trae un concreto tipo ónix, un concreto tipo terracota, que arquitectónicamente comulgan perfectamente con los techos del centro histórico patrimonial protegido. Y trae una ornamentación lateral. La meta de la alcaldía es entregar esta obra estratégica antes de Semana Santa para que cartageneros y turistas que viajarán a la Heroica en la Semana Mayor puedan disfrutar de los 300 metros lineales de corredor en la calle 30 y de los entornos del Parque de la Marina revitalizados y la conectividad del circuito vial del norte de Cartagena. Y a esta hora, 2:56, veamos qué tendremos esta tarde. Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy rápidamente estaremos hablando de la situación crítica en el departamento del Chocó a propósito del paro armado que adelanta el ELN, también la presencia de grupos delincuenciales. Hablaremos del relato de Diana Ospina, víctima de un secuestro extorsivo aquí en la ciudad de Bogotá, y tendremos la discusión de lo que está pasando previo a las presidenciales, justamente por la encuesta revelada por la revista Cambio. En segundos les vamos a contar el análisis político. Los esperamos en Noticias Caracol en vivo. Vuelvo con Catalina. Pablo, muchísimas gracias. Entre la niebla, el viento y el agua que nace en lo más alto del país, surge la inspiración de Antes de la Nieve, un documental en el que se transforman los sonidos de los páramos de Colombia en una historia musical, mostrando que existen lugares donde la naturaleza no solo se ve, también se escucha. Vamos a llegar a unas montañas que están a más de 4.000 metros de elevación y ahí se ven las huellas de los antiguos glaciares. Wow. Como una búsqueda de contar a Colombia desde sus territorios y explorar espacios desconocidos del país, nace Antes de la Nieve, un recorrido por los páramos, ecosistemas con alta riqueza biológica y que son clave para la vida, especialmente por su papel en la regulación del agua. Y que llueva, porque el agua al dolor se lo lleva. La producción de Caracol Televisión, con el apoyo de Bavaria y dirigida por Alessandro Angulo, reúne las voces del naturalista Mateo Hernández y del músico Andrés Cepeda, quien, inspirado en los sonidos del páramo, transforma este viaje en una experiencia musical. Yo creo que el mayor reto fue precisamente comprometerme a hacer una canción que retratara un poquito este viaje, hacer una música que acompañara el documental y que representara como toda la experiencia al acercarse a los páramos. De ahí nace la canción Antes de la Nieve. Aliviando la soledad. Es una gran oportunidad de conocer uno de los grandes tesoros de nuestro país, de nuestros tesoros naturales, y de conectarme con la naturaleza, que es algo que me encanta. Más que un documental, es una invitación a reflexionar y resaltar la importancia de proteger los páramos. Antes de la Nieve será transmitido este lunes 23 de marzo, después de la edición central de las 7 de la noche de Noticias Caracol. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red, recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.